Hola, buenas tardes a todos y todas por asistir a esta conferencia que organizamos hoy desde la sección de Palacio de la Mayéutica, en la actividad Debates en Clave, que la Universidad Popular San Joan Despí lleva desarrollando todo este curso. Hoy tenemos un tema que para nosotros es primordial y de interés general. Tenemos aquí a un colectivo de familias y trabajadoras afectadas por la mala gestión y mala subrogación de las residencias de mayores y vamos a escuchar sus testimonios en primera persona. Tenemos aquí a una persona, Cipriano, que para mí vamos, no tengo palabras para definirlo, porque yo me lo encontré por la calle, que se manifestaba diariamente, a la semana, porque a su madre le hicieron una canallada, no tiene otro nombre. Me paré con el coche después de haberlo varios días y bueno, lo conocí personalmente y a través de él pues tenemos hoy aquí esta charla. Yo no me voy a decir más nada, les voy a pasar el micrófono a ellos y que nos expliquen sus experiencias desde el punto de vista de las familias y de las trabajadoras de esto que hemos dicho que es la residencia de la tercera edad. Sin más, os paso el micrófono. Bueno, yo soy Roberto Martínez, soy coordinador y portavoz de la plataforma de afectados de serveis. Empezamos en el año 2011 más o menos a denunciar lo que estábamos viendo. Nuestro caso personal, que es un caso que afecta a todo el Estado español, se ha denominado ya, con pruebas incluidas, la mayor estafa de la dependencia de España, ¿vale? En el año 2011, por casualidad, descubrimos una estafa, que no entendíamos muy bien lo que era, pero según íbamos tirando del hilo, directamente empezábamos a ser conscientes de que estábamos ante algo muy grande. Cualquier persona en España que ha descubierto una estafa, dígase Ana Garrido, Roberto Macías, Teniente Segura, Zara Peralta, María Serrano, los grandes denunciantes de corrupción en España, el habitual suele ser que tú empiezas a descubrir algo por unas circunstancias, porque te toca a ti personalmente, y cuando tú te quieres dar cuenta, tú ya estás dentro de ese origen y ya no hay marcha atrás, ¿vale? Eso que nos pasa un poco a nosotros. En este caso, por defender a María José y a sus compañeras, que ya trabajaban en el tema de la dependencia, directamente pues fuimos investigando sin saber muy bien lo que hacíamos y empezamos a dar con dinero en Suiza, con dinero en Luxemburgo, con un montón de sociedades en la cual estaba bajo la marca BB Serveis. Debajo de todo eso había un montón de sociedades que se dedicaban prácticamente, aparte de lucrarse, a delinquir. ¿Bien? ¿Por qué estoy empezando por esto? Porque, y un poco más tarde lo diré, lo que yo voy a contar ahora mismo es un patrón común, es una forma muy habitual de hacer las cosas por parte de este tipo de empresas, que lo que ha pasado en el ámbito de las residencias, el TAPSAT, y también estamos teniendo conocimientos de otros ámbitos como puede ser el de la salud mental, suicidios, etc. Estos servicios públicos son servicios que los políticos en algún momento de la historia, más o menos calculamos que hace unos 15 años, venden a empresas a escondidas de la ciudadanía. ¿Cómo se hace esto? Cualquier persona que nos pueda estar escuchando, aquí las personas que nos puedan escuchar a través de internet, en más de una ocasión han visto a los políticos decirnos que los ciudadanos tenemos derecho a. Los niños, estamos aquí en una zona donde hay un parque, pues un político llega y dice que los niños tienen derecho a tener un parque. Lo que no te cuentan los políticos es que ese parque va a ser un negocio para sus amigos, para sus empresas y para la gente. Y hay un momento en el cual, que en el Parlamento de Cataluña y en el Congreso de los Diputados y en las diferentes autonomías, hay políticos que dicen que las personas dependientes tienen unos derechos. Lo que no dicen a las familias, lo que no dicen a la ciudadanía, es principalmente
que esos derechos que van a hacer cumplir, entre comillas, ya están mercadeados y vendidos para una serie de empresas que están perfectamente identificadas, que están perfectamente organizadas, que son como buitres carroñeros que día a día en ayuntamientos, en comunidades autónomas, se pelean por ese trozo del pastel. Trozo del pastel, hablo de millones de euros. Investigamos durante 5 años. En 2011 empezamos con la plataforma de afectados de Serveis. 8 de enero del 2013 pusimos la querella criminal. Durante 1 año y medio más o menos, esta querella criminal estuvo paralizada. ¿Por qué está paralizada esta querella criminal? Muy sencillo. El que estaba en aquella época de conseller de Justicia era el señor Guillermo Gordó. El padre de Guillermo Gordó, en el año 92, ya fue condenado junto con Jesús Puyol Salvates, uno de los jefes de la organización criminal de Serveis, supuestamente muerto, para que nosotros creemos que se ha jugado el país. Estos dos señores, el padre Guillermo Gordó y el señor Jesús Puyol, muy vinculados a Convergencia, ya estaban implicados en otras estafas, condenados y con embargos millonarios. Claro, si el hijo de Francesc Gordó estaba metido en estos jaleos con Jesús Puyol Salvat, es muy fácil pensar que el propio hijo, conseller de Justicia de la Generalitat de Cataluña, quiera parar esto y los juzgados sean capaces de pararlo. No necesariamente diciendo esto hay que pararlo, simplemente quitando efectivos de la investigación, los llevas a perseguir chavales en los parques fumando porros y ya no hay tiempo para poder investigar todo eso, ¿vale? En 2015 recibimos una llamada de la Guardia Civil de delitos económicos y nos citaban para ir a declarar. Hacíamos pruebas y en 2016 ya hubo las primeras detenciones. 5 personas fueron detenidas. El escándalo parecía que había saltado. Algunos medios de comunicación hablaron del asunto, pero muy curiosamente no decían el nombre. ¿Por qué no dicen el nombre? Es muy sencillo, porque la mujer o la persona que esté en Cuenca, en la zona norte de la Sierra de Madrid, en cualquier parte de España donde esta gentuza han tenido sus empresas, a la que detecten automáticamente Bebé Serveis, son capaces de decir, estos son los que me han robado a mí, con lo cual esto se puede multiplicar. Bien. Durante todos estos años lo que hemos tenido prácticamente ha sido censura y persecución. En el caso nuestro, de Marcos y mío, hemos vivido durante 5 años en una infravivienda, hemos tenido 2 desahucios, ella llegó a pasar 15 días en prisión por negarse a pagar una multa de 60 euros, que en realidad no era la multa, en realidad lo que pretendía este estado psicópata en el cual vivimos era amedrentarnos para no seguir con este asunto, pero consiguieron el efecto contrario. En 2018 estrenamos el documental Pactos de Silencio, que lo grabamos pues, prácticamente sin recursos. Yo creo que el presupuesto fueron 300 euros o algo así, y lo grabamos en ratos. Y lo fuimos proyectando por diferentes partes del país. Y poco a poco, en aquella época ya íbamos viendo cómo había familiares que venían a ver el documental, o trabajadoras que venían a ver el documental, que aparte nos contaban que lo mismo que nosotros estábamos denunciando, lo estaban viviendo estas personas en sus trabajos, en sus residencias y en el SAT. Y ahí es cuando salta un poco la alarma en nuestro caso. Pero claro, dices, ¿son Bebé Serveis? No, son tal. Claro, empiezas a ver un poco ahí el patrón común por parte de estas empresas. Al día de hoy, podemos decir y asegurar que en la gran mayoría de los casos, el comportamiento habitual de muchas de estas empresas que están metidas en el negocio de la dependencia es un patrón común. ¿Y el patrón común cómo se esquematiza? Es muy sencillo. Dinero público de las administraciones, o gestionado por las administraciones porque es nuestro dinero público que va destinado a las personas dependientes,
pero que se queda por el medio del camino. Que no va ni a las personas dependientes, ni va a las trabajadoras, sino que se queda el dinero en los bolsillos de los ratones colorados. Estamos hablando de empresas que tienen mucho poder, que vienen de la construcción, que vienen de los bancos, corredurías de seguros, y actualmente, de unos años a esta parte, estamos hablando también de fondos de inversión extranjeros que prácticamente a lo que vienen es a ganar dinero. Y como comprenderéis, una persona que está en Nueva Jersey, que ha invertido X dinero en una franquicia, la que sea, para poder ganar dinero, pues la persona que está en New Jersey, en Estados Unidos, en Japón, o en donde queréis imaginar a esta gentuza, pues obviamente quiere números. Estos números, ¿cómo los consiguen? Pues básicamente es con la mala calidad de los servicios y con la explotación laboral. Mala calidad de servicios, alimentación lamentable, personal muy poco. Si les corresponde a una persona 3 veces cambiarle los pañales, una y contento. Si les corresponde un yogur por la noche antes de dormir, fuera yogur. Todo esto va recortando estos derechos de estas personas para ganar dinero a costa de este negocio. Y todo este dinero lo que hacen principalmente es, a través de un montón de sociedades, lo van moviendo de un sitio a otro hasta que directamente sale del país, a través de lo que todo el mundo ya conocemos hoy día como los paraísos fiscales. Hemos conocido durante muchos años Luxemburgo, Andorra, Suiza, ahora se oye mucho hablar de New Jersey, Panamá, etc. A través de muchos testaferros, de mucha gente que en principio no tiene por qué ser conocida, incluso no tiene por qué ser conocedora de lo que está firmando. A ti te dicen firma aquí, te dan tanto dinero o te dan un puesto, lo que corresponda, tú firmas, y pasa algo, no pasa nada. Como no pasa nada, pues no pasa nada. Hasta el punto en el cual que cuando tú investigas todo esto y llegas, por ejemplo, a Panamá, que en nuestro caso, nos encontramos con personas que no son nadie y que pintan que son unas personas que viven allí, que les han dado un dinerito por firmar esto y posiblemente sean dueños de 5.000 empresas. Que igual ellos ni lo saben. Y en muchos de los casos se utilizan chiringuitos como puede ser, por ejemplo, el parque, el centro comercial Borjai de Vilaseca, que está justo pegado al parque de atracciones Portaventura, con mega construcciones para poder blanquear ese dinero. Es decir, construyen cosas que saben que van a ser deficitarias porque de esa manera pueden blanquear el dinero y volverlo a vender en España. ¿Bien? Estamos hablando de un negocio de miles y miles y miles de millones de euros que se lo están dando los políticos, porque los responsables de haberle dado dinero a estas empresas son los políticos, que además no lo vigilan y que además, como todo el mundo ya puede ser consciente hoy día, gozan de una impunidad total, muchas veces por encima incluso de los propios estados o de los propios políticos o de las propias autonomías. Es decir, al día de hoy, cualquier empresa de estas que opera aquí en Cataluña tiene más poder que el señor presidente de la Generalitat, pero de mucho. Durante la pandemia, el famoso comité de expertos, que todavía seguimos sin saber quiénes son, pese a que se ha preguntado por parte del movimiento, en este caso Víctor Echani de los Esteros, en esa mesa hay personas que son directivos de los fondos de inversión que toman decisiones sobre lo que se va a hacer aquí en este país. Cataluña, pero Madrid seguro que también los hay. ¿Bien? Estamos hablando de que los políticos han vendido esto como un negocio y, como he dicho, gozan de una impunidad. Si todo esto os parece poco, en el caso nuestro de Bebé Serveis, pero ahora voy a hablar rápidamente de otros casos, nos encontramos con que Bebé Serveis está vinculado, como mínimo, Gürtel, Púnica, 3%, Papeles de Panamá, posiblemente el caso Innova también, no tenemos eso las pruebas, pero Innova en Tarragona, si no trabajabas bajo el paraguas de Innova, no trabajabas, por lo cual es muy factible que pueda estar también implicado el caso Innova. Para que os hagáis la idea de los personajes que hay, esto estoy hablando de sumario, no estoy hablando de
ni tan siquiera de las investigaciones nuestras, estoy hablando del sumario, que son más de 9.000 páginas. Se encuentran personajes, y si no sabéis de quién hablo, luego tranquilamente miréis en Google y veréis qué personaje más simpático que es el señor Javier de la Rosa, que desde prisión, de Brians 2, estaba dando autorizaciones al señor Jesús Puyoles para seguir haciendo chanchullos. Esto es sumario. Bien, ¿por qué explico todo esto? Porque al final lo que nos encontramos es con un problema muy grave y muy serio de que nuestros derechos, nuestros cuidados, acaban en manos de psicópatas, de buitres, carroñeros, que no tienen ningún tipo de escrúpulo, que no hay ninguna garantía de que si a cualquiera de nosotros, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, nos pase algo, esta gente gozan de total impunidad, como estamos viendo en este país, con más de 30.000 muertes en residencias, y no ha habido una sola persona detenida, con un silencio mediático que asombra, pese a las muchas denuncias que estamos haciendo, pese a las muchas publicaciones, pese a las muchas investigaciones que hacemos, que las tenemos que hacer nosotros, ni tan siquiera la Fiscalía ni la Justicia lo hacen, somos nosotros los que la estamos teniendo que hacer, gente que no tenemos conocimiento de este tipo. Y yo os he hablado de Púnica, Gürtel, tal, del caso de Becerril, pero hay otros muchos casos, como el señor José Luis Uribarri, que estaba vinculado también a la Gürtel, que es el de Aralia, está Don Musdí, que la señora presidenta decía que estaba orgullosa de ganar dinero, pese a las miles de muertes que había tenido en este país en sus residencias, la empresa que más muertes ha tenido, y lo dicen con total impunidad porque se sienten impunes. Y para terminar de dar paso a mis compañeras y compañeros, ¿por qué se sienten impunes? Pues muy sencillo, porque es más fácil que hoy día esta sala esté llena con cualquier circo televisivo que nos puedan montar, me da igual el que sea. Aquí atraes ahora mismo a cualquier reggaetonera, Kiko Rivera, cualquier circense televisivo de estos que tenemos, cualquier futbolista, primera, segunda división, y esta sala está bien llena, pero sin embargo esto, como no se publicita, como no hay interés político, porque no hay interés mediático, no hay interés de ningún tipo, esta sala está vacía, pese a que esto es más importante que Messi, Cristiano Ronaldo, que Kiko Rivera y que todo lo demás. Porque lo que te hacen es entretenerte con la bonita para que tú estés entretenido en una cosa y mientras tanto por detrás está sucediendo todo esto. ¿Bien? Pero tenemos un plan. Y es que el plan es que vamos a continuar hasta que aquí se haga justicia. Y nosotros que llevamos ya 10 años, camino de 11, hemos visto cómo todos estos movimientos han ido creciendo y como pues, personas como Cipriano, como Enriqueta, como Fátima y otras más que hoy no están aquí, de no saber nada en tiempo récord han ido aprendiendo en este último año. Y me acuerdo, me lo va a permitir Enriqueta, al principio cuando nos pidieron ayuda desde estibadores del puerto de Barcelona, ella que ya es de la Barceloneta, Enriqueta me acuerdo que me decía: Robert, que me han concedido una reunión los políticos, y creo recordar que le dije algo así: cuando ya te reúnas 20 veces con ellos, te vas a cagar en sus muelas. Y al día de hoy, Enriqueta, un año después, ya es otra persona que era totalmente diferente antes. Bien, ¿por qué hay que cortar todo esto y por qué hay que avisar a la gente de lo que está sucediendo? Porque es que mañana vamos a ser cualquiera de nosotros. Y el problema que hay es que cuando seamos nosotros, estaremos en las mismas condiciones de indefensión que han estado todas estas personas durante estos 2 años, del circo que hemos tenido a nivel mundial, pero en este país también, que no es más que un genocidio encubierto. Porque esto de que nos cuentan del COVID, no negamos el COVID, no negamos que las personas tuviesen COVID, pero nosotros que hemos visto partes de defunción, que tenemos imágenes, que tenemos fotos, que tenemos vídeos, la gente no ha muerto de COVID. La gente ha muerto de desnutrición, de deshidratación, abandonados a su suerte. Qué pena. Y para acabar,
Si hay alguien aquí que pueda hacer algo, y hemos hablado ya de las familias que están entretenidas, la otra parte que puede hacer algo a este respecto son las trabajadoras. Aquí tenemos a María José y aquí tenemos a Fátima. ¿Por qué las trabajadoras no denuncian esta situación? Pues muy sencillo, porque a la que denuncia la revientan. Y la protección de denunciantes, por ejemplo, la oficina antifraude no funciona mientras esta movida les vincule al gobierno. El defensor del pueblo, 3 tantos de lo mismo. Los medios de comunicación te van a callar, y a la que una empresa detecte que una trabajadora está, ya no digo públicamente, sino que le diga a una familia tu madre no está siendo tratada en condiciones, a esa trabajadora la hacen la cruz, la persiguen, la denuncian, la echan del trabajo, le hacen la vida imposible, y esa trabajadora, lo más normal del mundo es que no vuelva a trabajar en su vida en este sector. María José estaba un día a punto de firmar un contrato, la reconocieron y para casa. Bien, esta es la situación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Intentar sacar a la gente de ese barullo que están metidos, comprar, 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 consumir, 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 y decirles, que todo esto está muy bien, pero que está sucediendo algo mucho más grave, que es lo que está ocurriendo en la dependencia, en las residencias, en el servicio de atención al domicilio y demás. Y cuando seamos miles de personas o millones de personas, que cuando la gente realmente conozca esta situación, la gente está muy encabronada. Pero tenemos que despertar a la gente ante esta situación tan bochornosa y hacerles entender que es que aunque a ti no te toque ahora mismo, mañana vas a ser tú. Porque no vas a tener 30, 40, 50, 60 años toda tu vida. Porque no vas a estar ni guapo, ni guapa, ni en forma toda tu vida. Y ahora el momento en el cual perdamos esas facultades y acabaremos en manos de estos psicópatas. Y si estos psicópatas deciden que te cambian el pañal una vez al mes, te jodes. Me gustaría hacer una observación. Todo esto viene a cuento de muchas cosas que yo a veces comento, pues este señor lo llevamos siempre en mente. Y es lo siguiente, vivimos en una sociedad que se rige por 4 parámetros básicos. Esto es lo que hay. La gente no se mueve porque es lo que hay. El segundo, si tú pudieras también lo harías. O sea, no haces nada y encima justificas a los que lo hacen. El tercer parámetro es, estamos endeudados hasta las trancas. Con lo cual la gente no puede ni siquiera plantearse el ponerse en contra de toda esta mierda que montada del neoliberalismo salvaje en el que vivimos, porque tienen que pagar las deudas que tienen. Y por último, y posiblemente lo más grave, no estamos organizados en absoluto y no tenemos conciencia de clase. Ya lo hemos perdido por completo. Estamos hablando de gente que, porque el hecho de que gane 3.500 o 4.000 euros, se considera clase media alta. Y considera que el que cobra 1.000 o menos de 1.000 no es de su clase. Y no se dan cuenta que son igualmente trabajadores asalariados y que dependen de estar unidos para poder hacer fuerza en contra del contra. O para defender sus intereses ante el empresario, que lo único que pretende es maximizar el beneficio. Y mientras no nos demos cuenta de eso, estamos perdidos, porque el neoliberalismo es galopante. Y yo me acuerdo del 2008 cuando dijeron que se iba a refundar el capitalismo y mira dónde estamos. Simplemente quería hacer esa observación. Muchos grupos estamos ganando territorio, estamos ganando batallas. Las Kellys, los riders, los taxistas, la marea pensionista, la marea blanca, se van ganando batallas, pero claro, es que no somos suficientes como para poder... Pero ese es el problema. Marea blanca, nos están dividiendo. El problema no es la lucha de un colectivo. La lucha es de todos. Es que tenemos que ir como clase social, a luchar por el interés de nuestra clase. El problema es que como estamos divididos en muchas guerritas pequeñitas, la guerra importante que es la lucha contra el neoliberalismo y acabar con este sistema que es depredador, no se hace. Sí, pero es importante que esas guerras vayan con personas capacitadas y organizadas, porque esto no es una broma, esto hay que decirlo. No. Es decir, conmigo ¿por qué no se meten? Porque saben que detrás tenemos mucha gente que a la que nos toque un pelo se monta la mundial aquí. Porque saben que nosotros tenemos pruebas, no saben dónde están, porque si a mí me eliminan, hay más sitios donde están estas pruebas y gente que está preparada para soltarlas. ¿Vale?
hay que concienciar a la sociedad. Tenemos que concienciarnos de que hay que denunciar, por muy poco que parezca. Nosotros hemos conocido gente que parecía una persona sin más y esa persona ha conseguido llevar el mensaje a muchas más personas, ¿no? Y sin más, me podría estar aquí tarde y noche y seguro que se me caerían cosas por decir, pero está Cipriano, que como bien has dicho, está aquí en la residencia de Sofos, está Enriqueta, de la Barceloneta, está María José Alarcón, la principal querellante de afectados de Reis, y está Fátima, que es trabajadora en una residencia, que os cuente. Sí, Fátima. Tenemos que hablar tú como Ser cuentos, porque si el vídeo se hace muy largo, luego la gente no ya. Yo entiendo que el mensaje es importante, de calado, y si queréis podemos quedar otro día, hacer otra sesión, pero sí, se nos va a ver ahora y pico el vídeo, ya cuando ve la gente la barrita allí en YouTube de uff, y la verdad es que el mensaje es importantísimo y hay que transmitirlo. Mira, yo me presento, soy María José Alarcón, soy la principal querellante de afectados por Reis. Pertenezco a la plataforma Movimiento de Residencias. He sido trabajadora en servicio de ayuda a domicilio, atención en casa a los enfermos y dependientes de todas las edades. No nos vamos a encajonar porque nosotros atendemos a todo el que necesite, ¿vale? Luego he estado trabajando en residencias y luego pasé a formar parte del SAT privado, que es el Servicio de Atención a Domicilio privado, que se paga aparte. Después de muchos años, puedo decir que en todos estos trabajos esto tiene que ser vocacional. Tú no puedes, sí que tenemos que comer, ¿vale? Nosotros tenemos que comer, estamos haciendo un trabajo y tenemos familias que alimentar. Pero lo que no se puede hacer es este trabajo sin tener una vocación, ¿vale? Si tú no tienes vocación, este no es tu trabajo. Tú no estás moviendo sacos de patatas. Tú estás tratando con personas. Tienes que tener humanidad, tienes que tener una conciencia de lo que haces. Entonces, yo me he encontrado, como bien os ha dicho, que yo he tenido que denunciar las condiciones en que a mí me hacían trabajar y tratar a los usuarios de las residencias o los domicilios donde yo trabajaba. Aparte de que nuestro trabajo está precarizado y que no se nos reconocen las enfermedades laborales y muchas cosas, se nos presiona para que no hablemos en ningún momento con los familiares. Nosotros estamos intimidadas y constantemente amenazadas a que el despido puede ser en cualquier momento. Nosotros a los familiares solamente le podemos decir: hola, buenos días, su familiar se encuentra bien, ha pasado buena noche y adiós, muy buenas. A la que nosotros detectamos que esta persona no está siendo bien atendida porque los recortes que se están sufriendo por medio de las direcciones de las residencias, de las empresas que contratan estos servicios de domicilio y tal, automáticamente nos mandan callar, ya empiezan las presiones. Nosotros tenemos que ir a escondidas diciendo lo que está pasando, porque vemos el sufrimiento y sentimos el sufrimiento y nos lo hacen sentir a nosotros. Vosotros no podéis entender, los que me estáis escuchando, si no lo habéis pasado, lo que es ir a trabajar y que te digan: a esta señora o a este caballero no le puedes cambiar de pañal 3 veces al día, ¿vale? Aunque en la receta pone que tiene que tener 3 cambios y el médico ha autorizado 3 cambios, nosotros tenemos que ahorrar. O sea, le pones uno cuando empieza tu turno y cuando llegue el turno siguiente que se lo cambie. Y dices: perdona, estás cosido, está llagado, está incómodo. No les importa, no tienen humanidad ninguna. Cuando tú tienes que llevarte desde tu casa alimentos para darle a tus usuarios, nosotros como tratamos con mucha gente mayor, nos llamamos los abuelos, ¿vale? De forma cariñosa, por su nombre: María, Pepe, Alicia, Benito, por su nombre, con todo el respeto, pero con el cariño que necesitan tener. Para nosotros son nuestra familia.
y tú ver que tienes que hacer una cosa que si fueras tú no querrías que te la hicieran, ¿vale? A nosotros eso nos crea un montón de problemas psicológicos. Nosotros más de una vez vamos llorando a trabajar y salimos llorando de trabajar. Y por mi parte, nosotros, mis compañeros y yo, hemos estado colándonos en los trenes para ir a trabajar porque no cobrábamos, estábamos hasta 6 meses sin cobrar, ¿vale? Esperando que nos cayera cualquier multa de cualquier tipo, que nos pillara la policía y no poder ir a nuestro puesto de trabajo, y sufriendo porque no podíamos dejar a nuestros usuarios solos, ¿vale? Y a pesar de esto, unas cuantas, igual que algunos familiares, hemos denunciado que esto no es de ahora, no es del coronavirus, señores. Esto ya viene de tiempo atrás. Lo que pasa es que todo se ha escondido debajo de una alfombra. Entonces, no queremos que sigan habiendo estas mentiras, que haya este maltrato humano, ¿vale? Tanto a los trabajadores como a los usuarios, porque las víctimas verdaderas son los usuarios, pero no nos olvidemos que los trabajadores también lo son, ¿vale? Y sobre todo, ahora vamos a dar paso a mis compañeros y a familiares que están aquí, que quede claro que nosotros lo único que queremos es la dignidad de nuestros mayores, de nuestros discapacitados, que se les trate con humanidad y que no nos hagan hacer una cosa que a nosotras lo que nos trae son trastornos psicológicos porque nos están amenazando y nos están destrozando la vida, porque cuando uno siente su trabajo y siente la necesidad de ayudar, lo hace de corazón y no permite que se haya el maltrato. El maltrato te rompe por dentro, lo que hace es quemarnos. Y dando las gracias a todos, no sé si querrá hablar un familiar primero o pasamos a otra compañera trabajadora que nos explique. Me gustaría hacer una pequeña aportación respecto a lo que has dicho, porque me parece muy importante. Yo me planteo lo siguiente. Aquí sabemos dónde vivimos, ¿no? Vivimos en un estado donde, bueno, se dice que sea confesional, pero en realidad la Iglesia tiene un poder inmenso, ¿no? ¿Hasta qué punto una persona no tiene derecho? Por ejemplo, yo lo digo simplemente, yo tal y como están muchas de las personas que están en la residencia, si yo pudiera elegir, yo lo seguiría viviendo. Es que el tema de la eutanasia es un tema de una vez por todas se tiene que poner en la sociedad y que una persona cuando llega a una cierta edad pueda elegir si merece la pena seguir viviendo en esas condiciones o no. Porque muchos de los problemas que existen hoy por hoy es que hay gente que está viviendo y a lo mejor están en contra de su voluntad. Su voluntad si tuvieran conciencia para poder decidir. Te explico. Para empezar, cuando tú entras a formar parte de una residencia pierdes un montón de derechos. ¿Vale? Prácticamente todos. Prácticamente todos. Porque una cosa es cuando te están atendiendo en tu casa, ¿vale? Porque en tu casa mandas tú y mandan tus familiares y ellos imponen las condiciones y exigen sus derechos. Pero cuando tú pasas a entrar a formar parte de una institución, ¿vale? Una residencia, tú tienes que, pues eso, es que es una sumisión, por más que suene, pierdes los derechos y te sometes a lo que ellos quieran, ¿vale? Y claro, los familiares no se les informa de esto y se dan cuenta cuando ya no pueden hacer nada y cuando reclaman los derechos de sus familiares, encima son malos y te ponen mala cara. Respecto a la eutanasia, se está haciendo la eutanasia pasiva. ¿Sabes lo que es la eutanasia pasiva, no? Vale, se le deja de dar alimentación y líquidos a los enfermos que tenemos, que es lo que ha pasado durante la pandemia, que lo han encubierto con el coronavirus, ¿vale? COVID-19. Todo el mundo ha muerto de COVID-19, señores. No. Han muerto, como ha dicho un compañero, de desnutrición, de deshidratación, de desatención por pena, porque han cumplido condena. Porque para ellos, encerrarlos en una habitación sin atención y sin poder estar en contacto con sus familiares es como una condena en prisión, señores. Los han matado en vida, sobre todo de tristeza. Y a esto se le llama hacer la eutanasia pasiva. Y todo el mundo... Yo es que lo mío va dirigido hacia la eutanasia activa. Claro, una pero vez es por que la todas, activa... que cualquier persona decida cómo Claro, quiere pero vivir, esta decida no cómo la quiere aplica. vivir, qué condiciones quiere vivir. Pero es que la eutanasia pasiva
te lo imponen las instituciones o los directivos, los fondos buitres, los que se hacen cargo de estas empresas. La activa no te la aceptan en ningún lado. Es una cosa que hay que plantearse socialmente de una vez por Pero todas. tú te das cuenta, Sí, sí. ¿me entiendes? Han cometido asesinatos bajo la eutanasia pasiva, pero la activa no te la reconocen y tú puedes estar sufriendo y nunca te van a conceder el derecho a morir dignamente. Y sin embargo, hacen sufrir a la gente que quiere vivir. Eso es lo único que te puedo decir. Y paso a alguno de mis compañeros, porque si no... Fátima, Enriqueta, Aprovechad que tenéis dos trabajadoras, que no es muy habitual que hablen. Yo solamente, porque Manesco se lo ha dicho todo, y lo ha dicho muy bien y no se me da bien hablar en público. Pero me gustaría añadir que yo soy trabajadora de una residencia y lo que estaba diciendo de la muerte pasiva, de la eutanasia pasiva. Muchas veces me he preguntado yo a qué punto podía intervenir de un sentido como el otro, porque es un trabajo muy duro, que yo siempre he dicho, no me considero nadie, estoy trabajando en la residencia, pero no tengo ni derecho sobre ni la muerte ni sobre la vida. Entonces yo lo que me han enseñado a cómo trabajar es hacer mi trabajo de cuidado y contornarme ahí, no hacer de familiar, porque pienso que cada uno tiene sus familiares y hacer mi trabajo lo mejor que pueda. Pero que tampoco no tengo derecho sobre ni la vida ni la muerte. ¿Vale? Entonces, para mí eso es importante añadirlo porque creo que los familiares tienen un poder muy importante en todo esto. Que si los familiares no se enriquecen más, es muy grave, porque una persona cuando entra en la residencia ya no tiene ningún derecho. Ya lo hemos vivido todos, llevamos 2 años, ya está clarísimo. Entonces, la sola persona que puede intervenir es la familia. La familia, porque nosotros todos, y además cuando digo trabajadores, cuando llego a decir trabajadores, yo pongo ahí hasta los enfermeros, los médicos y todas estas personas. Entonces, yo me ha gustado mucho tu intervención diciendo es necesario que sepamos lo que queremos antes que lleguemos a este momento, ¿no? Porque para que se lleve a cabo nuestro propio deseo, porque muchas veces no podremos elegir. Cuando te toca, ya te toca, Entonces, pues, que las cosas sean preparadas con anterioridad y con mucho tiempo. No, exactamente, es que voy en esa dirección. Si yo puedo decidir cómo he vivido y quiero decidir cómo quiero vivir o en qué condiciones quiero vivir, ellos que se respeten y que no te haga llegar a un punto en el cual yo no pueda decidir y entonces me convierta en un negocio de un señor que es un buitre y que me tiene ahí mantenido de manera artificial, ni se sabe cómo, para ese señor estar cobrando un dinero a costa mía cuando mi voluntad no es vivir así, porque ni quiero ni me apetece. Y además, lo que más posiblemente yo evidentemente lo tengo ya por escrito, con 2 testigos y todo lo demás, como quiero que sea mi final de vida. Y yo estoy convencido de que mucha de la gente que está en las residencias, si ellos se vieran con conciencia cómo están, dirían, acabemos. Y se acaba el negocio de esta patraña. Te puede asegurar que muchos te lo dicen ahí con los ojos, aún que no pueden hablar. Pero es que, ¿qué derecho tenemos nosotros? Es que yo, por ejemplo, cuando me dicen que un familiar ha dado un permiso de no derivación, a mí me parece estupendo. Cuando viene un momento y un familiar dice, oye, que hasta aquí hemos llegado, yo me parece muy bien. Pero yo creo que no tenemos que llegar a que la familia decida, sino que la propia persona, cuando todavía tiene la conciencia, pueda determinar él mismo en qué condiciones quiere seguir viviendo. Y en las condiciones en que no quiera seguir viviendo, pues se le da una salida digna, dulce, sin dolor, sin penuria, sin maltrato, que se vaya libremente, pues oye, con su conciencia. Y si eso a la iglesia le molesta, oiga, pues que lo digan en sus púlpitos y se lo digan a sus fieles. Y a mí,
y a muchos como yo que nos dejen en paz de una vez. ¿Pero no crees que es algo cultural? ¿Que realmente no estamos preparados para pensar que vamos a llegar a viejos y vamos a acabar así? No, es que no hay que pensar, hay gente que educarla. No, pero ¿tú crees que oye, elige cómo quieres vivir. Pero esta y elige sociedad, tu salida ¿tú crees que esta sociedad está preparada para pensar No. adelante? No, porque si no lo haríamos todo. Tampoco según la sociedad está preparada para poder votar y no la querían dejar votar en la Segunda República y se le dejó votar a la mujer y la mujer ha votado, ya se sigue votando Sí, y se pero sigue haciendo elecciones. el tema de la la... gente primero, es que hay veces que decimos, estamos preparados, no estamos preparados. No, primero vamos a ver, vamos a ponerlo en manos de la gente, a ver qué hace la gente. El problema es que si tú no le das la opción, nunca sabremos si estamos preparados o no. Pero es A la que... gente se le plantea por los medios de comunicación que puede elegir cómo quiere vivir No. y cómo quiere marcharse de esta vida. No se le dice nunca, porque la puñetera iglesia, lo siento, pero es así. Eso no entra dentro de sus cánones. Y como tienen un poder como lobby bestial, manipulan y controlan pues todo lo que nos envuelve. Pero quizá por eso, porque vivimos en una sociedad que triunfa lo bonito, lo joven, lo bello, evidentemente, entonces estamos manipulados por los medios. Aquí que realmente funciona son los medios, o sea, nos movemos a base de modas, a golpe de pito del señor de turno que nos toque. Entonces, yo creo que, bueno, nosotros lo comprobamos, que nos dedicamos a las personas mayores, ¿dónde está la gente en las calles? Lo que hablaba contigo antes de empezar. O sea, hay una guerra, por supuesto, no hay ninguna guerra, y está todo el mundo movilizado. ¿Cuándo se han movilizado? O sea, yo como familiar me siento dolido. O sea, ¿dónde estaban cuando nosotros pedíamos socorro o cuando estamos machacando a un fiscal porque nos ha cerrado todo? No nos deja ni explicarnos, no quiere ver nuestros documentos, no quiere ver nada, simplemente lo cierra y lo cierra de tal manera para que no lo puedas volver a reabrir. O sea, aquí sabes que un caso cuando ha sido juzgado no puedes volver a llevarlo para volver a juzgar. Entonces no lo cierra con vistas a que en un futuro no, te lo cierra ya para que tú no puedas. O sea, cosas que lo que no sabemos de leyes, pues luego te quedas así. Entonces, ¿dónde está esa gente que han muerto 30.000 personas? O sea, personas con 80, 90, 100, ¿qué más darán personas? No se les ha respetado sus derechos, se les ha dejado morir. Se han muerto en el más absoluto abandono, en la más, o sea, han pasado de ser los que han levantado un país después de una guerra, o sea, no han tenido infancia, no han tenido juventud. La mayoría han vivido toda su vida trabajando como burros para que los hijos saliéramos mejores que ellos, tuviéramos estudios o pudiéramos avanzar. No, pero entiéndeme, que se han quitado de comer, se han quitado de todo para que nuestra vida fuera mejor. Se han renunciado a muchas cosas, a viajar, cosas que hemos hecho nosotros que ellos nunca han podido, porque siempre ha primado los hijos. Entonces, ¿dónde está esa gente? Todos hemos tenido un padre y una madre, todos. ¿Por qué no estamos en la calle? ¿Dónde está cuando empezaron que estaban en las residencias muriéndose? ¿Dónde salió esa generosidad del pueblo español que está latente ahora? ¿Dónde? ¿Dónde cuando nosotros hacemos una manifestación que queremos justicia? ¿Dónde está esa gente? Porque hoy me ha tocado a mí, pero mañana te puede tocar a ti. O sea, seguro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que realmente lo viejo no gusta. O sea, el lenguaje inclusivo que hacen en las televisiones ya de entrada nos hacen daño. Ancianos, viejos. O sea, no te venden a una persona. Tú cuando a una persona le pones cara y ojos es una persona. Tú sientes por esa persona. Ahora si os fijáis en los telediarios, es el continuo machaque con los niños. O sea, todos son niños. O sea, estamos hablando de una guerra y todos son historias de niños. Pero es que nuestros niños eran niños de 80 años. Mi madre no podía moverse, mi madre era ciega. No podía comer porque tenía un Parkinson, mi madre no podía comer ni podía andar porque no podía hacer nada. Mi madre era un bebé de 80 años. A mi madre si no le dabas de comer no comía. Entonces es un niño. A ella nadie la ha respetado. Ni ha respetado a ella ni les ha respetado a nosotros. La falta de transparencia, la falta de rigor, la falta de la verdad. Porque, a ver, señores, el coronavirus yo creo que a todos nos ha impactado y los primeros meses estamos todos igual de asustados, todos. Pero bueno, llega un momento que tú te puedes asustar en tu casa, pero tú tienes, yo te hablo de la Beltrán Uriola, 91 personas allí dentro que dependen de ti. Claro, mi problema era mi marido, yo y mi hijo, que eran los que teníamos que alimentarnos. Pero tú tienes a 91 personas. Señora, si usted no puede, búsquese la vida, salga, grite, ponga carteles, auxilio, socorro, llama a las familias, que tienes el teléfono y el correo de todos. Venir a llevarlos, sacarlos, hacer algo porque no podemos. ¿Por qué se nos ha engañado? ¿Por qué se nos ha mentido? O sea, nos han maltratado las direcciones, nos han maltratado el Estado. La Generalitat se cerró a cal y canto, no había manera de contactar con ellos para nada. ¿Cómo en una plena pandemia tú cierras el chiringuito donde están las personas mayores? O sea, ¿cómo puedes mandar a la gente a teletrabajar sin estar pendiente?
Tú no podías llamar a los bomberos, porque los bomberos te decían que ellos no iban porque tú les llamaras, tenía que ser la dirección. Nosotros nos llamamos bomberos, Mossos, Policía Nacional, Guardia Urbana, no sé, nos ha faltado llamar a la Guardia Civil, es lo único que nos ha faltado. Y todos nos decían lo mismo, que ahí estaban bien, esta residencia no contestaba, no hablaba con nadie y no pasa nada. Entonces el sentimiento que tenemos todos es que mi madre sí que se podía haber muerto del COVID, pero no lo sabremos nunca. La suya también, pero no lo sabremos nunca. ¿Por qué? Porque los abandonaron. Y encima tenemos el sentimiento que nadie les importa. O sea, vivimos en una sociedad que les da lo mismo. No le ha importado al fiscal, no le ha importado a los políticos, no le ha importado a la Generalitat, no le ha importado a nadie. Y luego lo que hablaba él, la total impunidad. O sea, tú quieres matar a alguien, hazte director de una residencia y métete allí a todos los que te caen mal y te los cargas con la eutanasia pasiva. ¿Por qué no te va a pasar nada? O sea, en la residencia Bertalo Orriola han muerto 42 personas, que te digo yo que 30 han muerto de abandono. Mi madre se ahogó en su propio vómito porque no le supieron dar de comer. Luego la otra señora se murió de hambre, en el siglo XXI se murió de hambre porque no le daban de comer, porque ya no sabía comer sola y como le dejaban el plato se iban. Ha muerto de llagas, con sepsis, de estar en la misma postura. Eso no se llama COVID, eso se llama abandono, malos tratos, mala praxis. Pero el fiscal dice que no ha pasado nada y te envía una carta muy de esto, señora no sé qué, le explico que la pandemia, bla, 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 y el COVID fue el COVID lo mató. No, señor, investigue, como dice él, tenemos fotos, tenemos vídeos, tenemos informes médicos, tenemos los trabajadores. ¿Por qué no quiere escucharlo? ¿Qué es lo que no quieren? ¿Qué quieren ocultar? Entonces nosotros nos sentimos estafados por esta sociedad, estafados por un gobierno que no gobierna nada más que para sus lobbies y sus amigos, que son los que les pagan las campañas y les ponen luego, cuando acaba su corta carrera política, en otros sitios. Y pasamos de Guatemala a Guatepeor. O sea, ¿dónde está la justicia en este país? No hay justicia. O sea, tú vas a un súper y robas para darle de comer a tu hijo, te vas a la cárcel. Esta señora en la residencia ha matado a 42 personas por su mal hacer, por su prepotencia, por no pedir ayuda, por lo que fuera, porque nunca lo sabremos. Y mírala, seguro que está en otra residencia maltratando a otras pobres personas. Y no le pasa nada. No le pasa nada a Eulen, una empresa que se dedica a vigilancia en aeropuertos y está llevando residencias. ¿Qué tiene que ver vigilar accesos de aeropuertos con cuidar a personas mayores? ¿Quién da esa concesión? O sea, ¿realmente quién? O sea, se supone que si yo voy a arreglar, soy fontanero, tengo que saber de fontanería. Yo no me voy a presentar a un concurso de electricista. Pues aquí da igual que seas electricista, fontanero, bombero. Si eres los que eres, pero bueno, volvemos al tema. Los familiares estamos estafados, engañados y olvidados. Mucha generosidad con el pueblo de al lado, pero no con los tuyos. Han muerto 30.000 de los tuyos y a nadie le ha importado. Nosotros, aparte de que nos han quitado el derecho a despedirnos de nuestras madres, porque estamos hablando de tu madre, no estamos hablando del vecino. Nos han quitado ese derecho, nos han quitado el decirles adiós, el volver a verla aunque sea muerta. Porque ni muertos nos han dejado verlos los que murieron en la primera ola. Nos han negado el derecho al entierro. Nos ha estafado la aseguradora desde el año 72 pagando cada mes, aunque no tuviera para comer mi madre, para que ella tuviera un entierro, no. Nos ha estafado de esto. Hemos ido al síndic de Greuges a todas partes y todos nos dicen lo mismo. La culpa fue, bueno, del cha-cha-cha, ¿por qué vamos a engañarnos? Y le han estafado, le han robado un entierro, le han robado un despido. Nos han robado todo, nos han quitado el derecho a llorar. Porque encima no podemos llorar, no podemos hacer un duelo porque tenemos rabia de ver lo que hicieron con ellos y lo que están haciendo. A nosotros nos están haciendo un maltrato psicológico, no nos dejan llorar, no nos dejan tener la sensación de pérdida. Yo a mi madre le dije esta mañana y no la he vuelto a ver más. Cuando te da, porque te da, piensas que sí se la cambiaron porque hubo tanto caos y está en otra residencia y igual está mi madre allí y le han puesto el nombre de Antoñita. Tonterías, lo sé, pero llega ese momento porque ni el forense, cuando vino a buscarla, ni el forense la vio, simplemente salió la de la residencia y le dijo, ¿a quién vienes a buscar? Carmen Blanco. Dice, entre, mírala, no, tú dame el papel que yo me la llevo. O sea, no tenemos constancia ni de que esa señora que esté en la caja sea mi madre, porque igual un día la abrimos y nos encontramos a Antoñito. ¿Me explico? Entonces nos están quitando tantas cosas y todo por el COVID, pero ¿dónde está esta sociedad? Sí, se enorgullece el pueblo español, la gratitud, sí, ¿y dónde está con los suyos? Con la gente que les levantó, los que les pagan ese congreso que ahora están, y este parlamento, esta institución, gracias a ellos, ¿vale? Que tragaron una guerra y siguieron trabajando y que hicieron una transacción tranquila para que no acabáramos como está esta pobre gente. ¿Dónde están?
O sea, ¿qué es? Porque cumples 80 y entras en una institución y ya no eres ciudadano. De entrada ya te quitan de tu médico de cabecera de toda la vida. O sea, ya pierdes tu médico, cuando según la Constitución española, todo español tiene derecho a la sanidad que es pública. Y aquí ya la pierdes, ya es el médico de la residencia que va a favor de los intereses de la residencia, no a favor de los tuyos. Se acaban las analíticas, se acaban los controles, a no ser que tengas hijos que estén ahí encima y te lleven. Porque si no tienes familia o la familia no puede, te garantizo que no hay análisis, no hay controles, no hay de nada. Esa señora se le da una pastilla porque un día tuvo colesterol, estará 5 años tomando porque nadie sabe si tiene o no tiene. Pero no hay controles, no hay nada, no hay nada. Ellas lo dicen, está muy mal. Pero es que aparte muy mal, está muy mal todo. Está muy mal la sociedad. Y te sigo diciendo lo mismo, nos sentimos estafados. Nos han engañado todos, a cada uno de todos los que hemos perdido estas 30.000 personas. Y no hay derecho. Y encima el señor fiscal cree que con esto va a conseguir. Y lo único que consigue es que nos vayamos uniendo más. Y no sé cuándo entraremos, igual tardamos 1 año o 10 como ellos, pero entraremos. Porque todos los que estamos sabemos que mientras tengamos un poquito de cabeza vamos a insistir. Queremos saber la verdad y sabemos que el COVID no los mató. Solo una cosa, ella no lo va a decir, pero yo sí lo puedo decir. Ella fue una de las 3 personas que estuvo hace 2 semanas en la rueda de prensa de Amnistía Internacional en Madrid. En un añito de prácticamente no saber nada de esto, no falta que lo diga porque... Y aportar una cosa más, ya he hablado del tema de las residencias, pero si dais una vueltecita también por las funerarias, las aseguradoras, las empresas de venta de todos estos productos que utilizan en las residencias, es escándalo tras escándalo. La farmacia y laboratorios. Bueno, yo me llamo Cipriano y soy un familiar, como ya han dicho mis compañeros, que han muerto miles y miles de personas ancianas abandonadas en la residencia. Yo hablo de la residencia Sofo, que fue donde murió mi madre. Voy a hacer breve porque ya mis compañeros han contado prácticamente todo lo que hay que decir y queda claro que las residencias son unos contenedores humanos, ¿no? Es un negocio y ya queda eso claro. Mi madre pues hará ahora el 8 de abril, 2 años que murió allí. Yo vengo manifestándome toda la semana en la puerta de la residencia pidiendo justicia para mi madre. Bueno, de hecho también cuando estoy con mi madre, en cierta manera, estoy pidiendo también para todo el mundo, pero bueno. Y mi madre allí pues murió sola cuando yo subí a verla, porque le dije que quería verla, subí a mediodía. Ella estaba con la cánula del oxígeno en el suelo, había residentes, de hecho un señor que estaba constantemente entrando en la habitación de ella, yo llamando a la jefa de planta, y me reconocieron que no podían hacer nada, ¿no? Bueno, si no podía hacer nada, ¿para qué me decía a mí aquí que mi madre aquí iba a estar protegida, que aquí iba a estar segura, y luego resulta que no tiene ningún tipo de seguridad? Le dije que la llevaran al hospital y bueno, no la llevaron. Mi madre la dejaron allí y murió, pues murió sola. Tenía los pies completamente llagados y bueno, me cuesta un poquito hablar del tema, me cuesta un poquito hablar de todo esto siempre que llego aquí. Yo lo que viví allí en Sofos era pues una situación de que veíamos de que, aparte de que hay poco personal, pues las personas ancianas muchas veces cuando yo iba a mediodía, que iba todos los días a las 3:30, que les daba la merienda a mi madre, había una chica solamente, ¿no? Y sí que veía que algunas personas querían ir al lavabo y claro, no los podía llevar porque si la llevaba al lavabo se quedaban solos. Entonces yo me ofrecía, le decía, bueno, lleva al lavabo a la persona que tengas que llevar y yo me quedo aquí al cuidado de que nadie se levante y se caiga, ¿no? Luego la comida mucho que desear, allí tuvimos bastantes problemas la familia al principio, había un médico que conseguimos echarle, era un médico bastante malo, bastante incompetente, le cogimos firma, lo echamos, formando una asociación que se llamaba Alfares. Fuimos consiguiendo que también se hicieran algunas actividades más, que mejoraran un poco la comida.
sigan haciendo cosas, ¿no? Después vino el tema de la pandemia, ya en marzo, hace 2 años, el 12 o así, me parece que fue el 12, sí, ¿no? Cuando cerraron, nos dijeron que en principio serían 15 días. Yo muchas veces me llamaba a mi madre esos días, porque mi madre tenía Alzheimer, y digo, bueno, 15 días pasan enseguida, y si no la llamo, pues igual no sufre ese día, la iba llamando, no quería hablar. También era difícil de hablar, pero yo a veces digo, bueno, ya mismo pasan 15 días, y así si la llamo no se pone nerviosa. Y después ya todo el mundo sabe que aquello se alargó y ya cerraron, ya no podíamos ir a verla. Y el día 8 de abril fue cuando estaban todos los apogeos, que estaban muriendo todos los días, no sé cuánta gente estaba muriendo, muchísima gente todos los días. Cuando pasó todo esto, yo empecé a manifestarme allí en la puerta con una pancarta, enseguida me llamaron bueno, el que me llamó fue el hermano de la Letal, de Ignacia Letal, que es el segundo del ACRA, detrás de la cinta pascual, porque claro, no le gustaba que yo estuviera allí en la puerta con una pancarta. Uno de los, aquí está Nicolás, que fue también es un familiar de Sojo, se reunía también, formaba parte del grupo que decidimos que nos íbamos a reunir con ellos, estaba él, yo y una señora que era enfermera. Yo denuncié a Fiscalía, mientras estaba puesta la denuncia. Yo creo que ellos, en cierta manera, entre que la pancarta, que no, porque a ellos no les gusta la mala imagen, ¿no? Entonces nos llamaron por eso, y el hecho de que sabían de que hay varias familias que habíamos puesto una querella, una denuncia a la Fiscalía, pues tuvimos varias reuniones con ellos. Creo que cuando se enteraron de que se archivó la denuncia por Fiscalía, ya las reuniones en cierta manera se cortaron, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí sigo toda la semana poniéndome en la puerta, como dice mi compañera Enriqueta, vamos a estar aquí el tiempo que haga falta hasta que se haga justicia y se nos escuche. Lo demás ya es un poco lo que han comentado todos ellos, ¿no? Que es un negocio, que muchas personas ancianas han muerto, muchísimos, abandonados, y algunos se creían que no iban a verlo sus hijos porque habían hecho algo malo, o igual que ya no lo querían, y han muerto, como también han dicho, de pena, y muchos deshidratados y desnutridos, y en fin, ha sido un genocidio, un exterminio en toda regla. No quiero extenderme más, ¿no? Para ser más breve. Sí. Yo, para cerrar, si me permitís, porque sí que segundo lo que dice José Luis, vivimos en un sistema criminal, que estamos indefensos, que la guerra es total y global, y que nos vemos peleando en callejuelas, cuando teníamos que estar peleando en el frente. Entonces, la lucha de clases, ¿no? Eso queda atrás del siglo XIX. No. Está aquí y ahora. Lamentablemente, la campaña propagandística que tiene este sistema es brutal, que llega hasta el tuétano, que hacen creer lo que ellos quieren creer. Solo tenemos que ver el otro día en Madrid, aplaudiendo a una corrupta. Entonces, esto ya es luchar contra este fascismo. El frente es muy complicado, porque no tenemos las fuerzas. Y yo lo que digo siempre, y ellos me lo escuchan siempre, hay que ir al principio, hay que entrar en la educación. La primera, vamos a decir, la misión o línea general que tiene la Universidad Popular es ir a los centros educativos, hablarles, explicarles, que se creen conciencia de crítica, que no se traguen aquello que les enseñan, que contrasten, que se informen. Pero cuando ya hablamos de educación, yo no hablo de la educación reglada que recibimos, porque hoy en día la gente sabe leer y escribir, pero no ejerce. Tenemos el grado de analfabetismo más bajo de la historia de España, pero en cambio somos los más analfabetos de toda la historia. No tenemos esto. Porque no tenemos conciencia de clase, no solo tenemos sentido crítico, nos comemos todo lo que nos dan
sin contrastar ningún tipo de información. Claro, con eso no se va a ninguna parte. Perdona, con respecto a lo que dice, os voy a dar una exclusiva. El lunes, este lunes, Y lo grito bastante. este lunes en los juzgados de Gavá, voy a decirlo literalmente para que me... Un segundito. A ver cuántos de vosotros sabéis esto y a ver cuántos de vosotros el lunes veis esto, el lunes o el martes, veis esto en los medios de comunicación. Convencionales, en los medios de comunicación convencionales, no alternativos como son. En los demás. El lunes declara en los juzgados de Gavá como testigo que tiene la obligación de decir la verdad la señora Fuencisla Clemares. Y preguntaréis quién es esta señora. Es la presidenta de Google España. Porque Google España, la anterior directiva, está imputada. ¿Y por qué os explico esto? He estado hablando del tema de la educación, de enseñar a la gente. El señor Miguel Gallardo, criminólogo, yo ayer estuve hablando con él, están denunciando el borrado previo pago de un montón de información que puedan manchar el nombre de las empresas. La página se llama teborramos.com o .es o algo así. Es decir, están haciendo un borrado previo pago con el asunto del derecho al olvido. Sabéis que hay una sentencia que a ti te da derecho al olvido, al borrado de estas informaciones y tal y cual, pero claro, depende de qué cosas. Yo puedo tener derecho al borrado de una noche de borrachera que me puse en pelotas. No es una cuestión delictiva. Es que están borrando, lo que están denunciando es que están borrando condenas firmes de delitos muy graves. Bueno, esto el lunes en Gavá va a ser interrogada la señora Fuencisla Clemares. Y veremos a ver qué medios son los Y que ayer sacan Miguel Gallardo nos pedía ayuda para ver si los medios de comunicación hablaban de este asunto. De momento no hemos tenido ningún medio de comunicación que esté por la hora. Es que cuando los medios de comunicación van a una manifestación y le dicen a los manifestantes, oye, o rompéis algo o nos vamos porque aquí no hay nada que pagar. ¿Qué puedes esperar de los medios? ¿Qué se puede esperar? La gente son parte. Y además tienen una línea editorial y hay unos señores que les pagan un sueldo y estos les van a decir lo mismo que hacen los operarios que trabajan en la residencia. O tragas con lo que hay o te vas a la calle. Pero es que estamos todos, El tema de las residencias es una residencia, pero yo los medios de comunicación que están endeudados y que se deben a los que les están manteniendo de manera artificial. Pero dicen medios de comunicación y no hacen, son de desinformación. No, son de desinformación, son medios de opinión. Ayer haciendo zapping, viendo eso que estaban haciendo un especial de la guerra, que no sé de qué iba, porque ya llega un momento que tú dices, el cabreo tuyo ya es bastante como para aumentarlo más, pues por los 2-3 minutos que vi, yo pensaba que el Pablo Iglesias tenía la culpa de que Ucrania... O sea, aquello que dices, como es tarde, o sea, de lo que estaban hablando, o sea, se estaban yendo, y yo decía, pero si este señor ya no manda, ¿qué pinta con el Putin? Porque Venezuela, yo decía, pero, ¿sabes aquello que dices? Se me ha ido la cabeza, pero digo, pero no están debatiendo Rusia y Ucrania, porque sale Venezuela, porque sale... Y al final dice, mira, apágalo porque tu cerebro no, o sea, no, vas a colapsar. ¿Me explico? Eso es la desinformación que tenemos. Tú hablas con la gente, lo que hablamos de la educación, tú hablas con gente de 20, 21 años, no tienen ni idea de la Guerra Civil Española. No. Cuando es algo que tiene que ser obligatorio, porque es algo que lo que hablamos. ¿Sabes dónde se estudia? En segundo de bachillerato. O sea, la formación reglada obligatoria no se estudia. ¿Y el bachillerato quién lleva? ¿El 50%? Si lleva. Pero la gente joven hoy día pasa política. No, pero no pasa. Pero tú pregúntale por la Rocito, la conoce todo el mundo. O sea, cuando te preguntan algo dices, yo no he visto ese programa. Es como si fueras extraterrestre. En cambio no sabes quién era Franco. Y dices, ¿cómo? Me quería dar una información. Nosotros vamos a los institutos a hacer memoria histórica. Yo siempre que a los institutos a hacer memoria histórica, a los chicos que hay ahí, les digo lo mismo. Yo cuando tenía vuestra edad, para mí estudiar fue un privilegio. Porque mis padres eran analfabetos profundos. No me podían ayudar en nada porque no sabían nada.
No sabían nada. Escribir y era bajo su voz para entenderlo, ¿entiendes? En cambio, los chicos hoy en día la educación la ven como un castigo. ¿Qué estamos haciendo mal en la sociedad para que la gente, en vez de valorar el formarse, lo ven como un castigo? Es que se ríen. Se ríen. Mi hijo el mayor, en el cole, mi hijo le gustan las matemáticas. Otras cosas no tiene, pero cualidad de las matemáticas tiene. Pues la profe me llamaba porque decía que hoy se sabía todas las tablas y mañana no. Y que la estaba confundiendo, que no sabía si el niño realmente era o era listo o era tonto. Entonces, hablando con él, le dije, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? Me dice, mamá, es que se ríen de los listos. Los listos se ríen. Digo, ¿y qué pasa? Y dice, no, que yo quiero ser amigo de todos, yo paso que se rían de mí. Digo, y entonces dice, mamá, yo sé que la sé. Les deja que lo que ella crea, como diciendo, tú no te preocupes, mamá. O sea, no quería que se rieran de él por saberse las tablas. Porque eso O sea, simplemente está bien visto ser un cafre y ser un pasota y no saber nada. Está bien visto. ¿Os parece? No sé si habrá alguna pregunta por parte, yo sé que hay algunos familiares de Nicolás y demás, igualmente vuestra. Como vemos que no están haciendo las cosas Infolible, Manuel Rico está haciendo buen trabajo hasta donde puede. Cataluña Press también suele hablar del tema nuestro, publica muchas cosas. También Elisenda del periódico Cataluña, pero el resto de medios de comunicación, La Sexta mismamente no sale nada del tema de Amnistía Internacional, no sale nada en La Sexta de Amnistía Internacional el otro día, ¿no? Están cortas. Entonces hemos creado alternativas, una es la realidad que está en YouTube, Facebook, Twitter, y otra es Movimiento de Residencias tiene su propio programa que se llama El Silencio Crea Cómplices, donde cada 15 días participan familiares, participan trabajadoras. En breve vamos a tener a Ana Garrido, la que destapó la Gürtel, para hablarnos de la Directiva Europea de Protección al Denunciante aplicado a las trabajadoras de residencias y de SAD. Tenemos pendiente hablar con gente que denuncia el abuso de las funerarias, tenemos pendiente tener invitados como bomberos que entraron en la primera oleada en la residencia. Es decir, si queréis informaros, nosotros estamos creando estos medios que son perseguidos, que son censurados, que como comprenderéis no tienen las miles y millones de visitas que puedan tener otros medios de comunicación, porque además, pensad una cosa, que si esto que está ocurriendo hoy aquí hubiese salido un minuto en Telecinco, en La Sexta, en cualquiera de los medios de comunicación, aquí tendríamos cola y gente en la calle protestando porque no hay sitio suficiente para poder estar aquí. Y por eso no lo hablan. Un minuto. Y con esto voy a terminar. Se llevan denunciando años el tema de los suicidios por parte de Radio La Barandilla, el teléfono contra el suicidio, José Manuel Dolader, que conozco hace muchos años, y la persona, digamos, que está dándole visibilidad a este asunto es Javier Martín. Os acordaréis de él porque era uno de los 3 presentadores de Caiga quien caiga, que estaba en Wyoming, el otro no me acuerdo cómo era, el otro era Javier Martín, que era el jovencito este tal dicharachero, que tal. Nosotros lo hemos tenido invitados en la red delante de los suicidios y nos decían, es flipante porque incluso en otros medios de comunicación, pero es que cuando más llamadas de gente que se quiere suicidar recibe el teléfono contra el suicidio, es cuando van a Sálvame. Un minuto en Sálvame, al día siguiente, durante una semana o 2 semanas, me dice Dolader y Javier que igual se tiran un montón de días de gente llamando Sálvame, ¿no? Hay que poner remedio a todo esto y demás. Tenemos el grado de alfabetismo más alto de la historia de España. No sé si hay alguna pregunta, si alguien quiere saber algo. Decir, pensar una cosa, que aquí están representadas trabajadoras, familiares, nosotros como plataforma, hay más plataformas que hoy no pueden estar aquí, pero que todos los días, diariamente estamos actuando con los medios que tenemos, pero si hay alguien que necesita algo, lo único que nosotros decimos es, hay unas normas de convivencia, obviamente, hay una obligatoriedad, entre comillas, de compromiso hasta donde cada uno pueda, ¿no? Cosas básicas. Twitter. Pues si tú tienes el Twitter, abre tuitear, otra que no pedimos dinero no se pide dinero en ningún momento. A nadie. Los testimonios de la gente también son importantes para que la gente lo sepa. Es importante que mismamente, si tenéis información de la que nosotros estamos haciendo circular, que la paséis a la gente, que lo cortéis. Es importante que la gente sepa lo que está ocurriendo y entienda lo que está ocurriendo porque es muy grave y
están investigando, como os he dicho, funerarias, consorcios, empresas, fundaciones, patronales y demás. Y hace un par de días más o menos hemos empezado incluso a investigar alguna cosa, esto no lo sabe nadie, pero si algunas de las muertes que sucedieron en la primera oleada principalmente, estamos investigando si pudo haber tráfico de órganos. ¿Sí? Tráfico de órganos. Sí, puede haber tráfico de órganos. Pues, posible. Pensar que la situación era de que nadie pudo ver lo que estaba ocurriendo. Nadie puede ver nada. Nada. Y te entregaron unas cenizas que, como bien ha dicho Enriqueta, Yo tengo una caja, sí. no tengo nada más. Resumido, consorcio que está aplicándose en San Feliu, pero recordar que aquí también en San Juan me parece que también está el CSG, me parece que es. De los 12 cargos en el Consejo de Administración, 10 de ellos son exalcaldes, alcaldesas, y los otros 2 todavía no están identificados. La Fundación Cremata, que es la que va a ir a la Barceloneta. A ver, tráenos yo. En Reus hay un montón de gente de Convergencia que está vinculado a esta fundación. Es todo un festival en calle. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, si alguien quiere saber alguna No, cosa. yo en todo caso quería decir algo. Mira, los que estamos aquí más o menos creo que tenemos conciencia de lo que estamos diciendo y hablando. El problema es que todos tenemos un poco de culpa. Aquí la dictadura no ha acabado. La dictadura la reformaron. La reformaron solo para votar. Porque el voto lo tienen controlado a través de los medios de comunicación, que también lo tienen comprado. Entonces, aquí no se ha cambiado nada. La justicia es la justicia de la dictadura franquista. Pero es que siguen los mismos. El ejército es el mismo. Los falangistas entraron en el poder como Felipe González. Un falangista, no un cualquiera, sino un jefazo. No sé si habéis visto la foto de Felipe González dirigiendo a un batallón de falangistas. Yo la tengo, pero no de ahora, sino de hace 40 años. Aquí no ha cambiado nada. Aquí conseguimos, con la lucha, pues quizá un mejor nivel de vida, escuelas para nuestros hijos que no había, institutos, formación profesional, etc. Pero no pudimos conseguir, por ejemplo, que los ancianos, que todos seremos ancianos, estuvieran en una residencia pública y no privada. Entonces, hay un negocio grandísimo. Mi mujer falleció hace 2 años, no falleció del COVID, murió en febrero de hace 2 años, todavía estaba la pandemia, aunque ya había. Yo cogí el año pasado, hace ahora 15 o 16 meses, cogí el COVID y estuve a punto de morir, pero yo llamaba y no me atendían. Llamaba al CAP y no me atendían. Llamaba a la residencia, o sea, a la ambulancia y tampoco me atendían. Y cuando ya un día estuve 3/4 de hora llamando, porque ya llevaba 12 días en mi casa, pues ya a los 3/4 de hora, cuando enseguida me atendía, decían, ¿para qué? No, que estoy así, estoy mal, tal y cual. Dice el COVID, ¿no? Pues espere que se pondrá 3/4 de hora, estuve ya el último día, después de 12 o 13 días, ahí muriéndome en casa. Me dice, no, las ambulancias no están para lo del COVID. Digo, oye, entonces ¿para qué están las ambulancias? Quiero decir, que aquí no se ha cambiado nada. No, perdone, lo que usted está comentando del tema de los hospitales ambulanciales no es del COVID. Nosotros, mi madre, pues tenía una mala salud
estamos hartos de ir a urgencias de hospitales, mi hermana pelearse porque como mi madre era mayor y tenía unas patologías irreversibles, nos la dejaban allí y teníamos la suerte que te dejaban entrar antes del COVID y podías pelearte con el médico y decirle no, ella le tienes que hacer lo que le tengas que hacer. Si tiene 80, como si tiene 90, como si tiene 100. Pero eso ya viene, el edadismo ya viene hace mucho tiempo atrás, tanto en la sanidad como en cualquier sitio que vayas con una persona que pase. Una persona con 85 que coge un cáncer no es tratada igual que una persona con 70 que se le ponen todos los medios para que pueda sobrevivir. O sea que el COVID ha sido la puntita de la florecita de algo, pero ha sido todo así. Pero me parece una contradicción que cuando las residencias privadas, pues se pagan 2.000. La nuestra es pública, la nuestra es pública. La nuestra es pública. El problema que es que no es de la gestión es privada, pero la nuestra es pública. Claro, pero a ver. No, claro, pero le dan a otra. Yo lo sabía esta señora para la por ejemplo, entonces San Juan de Pío, el terreno era nuestro, hicieron la residencia, nos engañaron y gracias a que con nuestras luchas conseguimos que hubiera 50 o 52 plazas públicas. Pero yo, mi mujer, necesitaba entrar en la residencia y afortunadamente, me alegro que no tuviera que entrar porque se falleció, porque tenía Alzheimer, y como ella no quería vivir así y teníamos puesto los papeles, y yo también los tengo, pues, y no comía, que se me iba a comer, digo, una válvula, digo, no, válvula nada. Mi hijo dice, válvula nada. Nuestra madre la queremos mucho, pero ya no es nuestra madre. Ella no quería vivir así, así que quitarle el suelo, le quitaron el suelo, porque estaba puesto, le quitaron el suelo y encima por la noche los cabrones le daban de comer cuando no estábamos allí. No queremos que le den de comer, porque ella no quiere comer. Lo que tenía era sed, y entonces le metían yogur y cositas fresquitas y 2 cucharadas o 3 y la obligaban y tal. No queremos que le deis de comer. Ha decidido ya de morirse, no queremos que le deis de comer, porque ya no va a vivir. No va a vivir y no quisimos. Pero ustedes pudieron decidir. Nosotros Nuestras decidimos. madres no. Nosotros decidimos. Nuestras madres no nos dejaron porque decidir. no estaba todavía lo del COVID. No, pero a nosotros en la residencia nuestra no les dejaron decidir. Porque la señora que se murió de hambre andaba por los pasillos, hablaba y se movía, lo único que tenía una Alzheimer. Pero esta señora no le dejaron elegir si quería vivir o morir. Directamente la dejaron morir. Parece una contradicción porque siendo privados que están cobrando un pastón, ¿por qué se comportan así? Porque tenían una lista de espera, porque mi mujer, yo la tenía, ya llevaba casi 4 años apuntada. Porque es un negocio que siempre hay clientes. Aquí no hay pérdida. Ahí está. Ya está. Para terminar un poquito, vamos a hacer un resumen. Sí. Aquí lo que se ha hecho es lo de siempre, lo que yo he dicho antes. Si están en casa, están bien cuidados, se les consienten sus derechos porque son sus derechos y allí nadie puede entrar. Y cuando están en una residencia pierden los derechos y pierden la dignidad. Entonces, tanto los trabajadores como los familiares reivindicamos que haya un derecho a poder decidir cómo se vive, cómo se muere y tener una vida digna. Simplemente esto. Y con esto terminamos. No, que las residencias son para vivir, no son aparcamientos para morirse. Son o sea, tienen derecho a vivir allí lo que les quede, pues porque no puedan estar en casa, pues por el tema de espacio, de adaptarlo, pero tienen derecho a vivir bien en una residencia. No es un parking de comer y ver Telecinco todo el día, hasta que te mueras, no. Tienen derecho a caminar, a hacer ejercicio, y para eso lo pagamos, no. La Generalitat ha subido ahora el ratio de pagar. Van a pagar 2.109 por cada usuario de una residencia. Yo creo que con 2.109 euros se puede vivir bien en una residencia, Aparte de que usted gane 1.000 o yo gane 5.000. Pero es que esos 2.109 van a pagar 500 para las trabajadoras, 500 para el mantenimiento y los otros 1.000 van a ir para el COVID. Eso es lo que no queremos. Queremos que reviertan en el trabajador y en el usuario. Sobre todo, público y lo mejoremos nosotros. Es que no es por el dinero que se ha pagado.
Muchas gracias.